Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es David Ramírez y el día de hoy los invito a que por favor me acompañen a ver un video sobre la mecánica de la fractura en materiales cerámicos. Para ello les propongo el siguiente contenido, donde primero vamos a hablar un poquito sobre las generalidades de los materiales cerámicos. Hablamos sobre las especificaciones del agrietamiento, hablando sobre el origen de las grietas, los mecanismos de agrietamiento, cómo podemos ver asistencia del ambiente para propagar esas grietas. En un tercer capítulo podríamos ver sobre la teoría de la mecánica de la fractura, ya entrando como tal en la teoría, donde hablaremos de los concentradores de esfuerzos, hablaremos sobre los esfuerzos en la punta de una grieta, hablaremos sobre también unas formulaciones que se han planteado a lo largo del estudio de la mecánica de la fractura, como son la teoría de Griffith, la teoría de Irwin, las dos de Irwin, perdón, donde una es del factor de intensidad del esfuerzo y la otra es de la tasa de liberación de energía o tasa de energía de liberación. También hablaremos sobre la curva R y los dos últimos capítulos serán sobre las mediciones de la tenacidad de la fractura y los métodos de mejora de la tenacidad de la fractura. Si arrancamos entonces con nuestro primer tema, que es como tal generalidades de los cerámicos, pues sobre ellos podemos hablar que generalmente son materiales policristalinos, ¿cierto? Donde sus granos van a diferir de la matriz, lo que significará que tendremos una fase vítrea. Para ello, para su obtención, podemos encontrar dos métodos de fabricación, donde uno es la combinación. Básicamente es coger un cerámico, molerlo, tamizarlo, mezclarlo con agua, conformarlo, o sea, la pieza que yo quiera fabricar, someterlo a un proceso de secado y calentarlo más o menos a 1400 grados Celsius. Y el otro proceso es el sinterizado, donde a partir de polvos y un proceso de compresión uniaxial podemos obtener el cerámico que deseemos. Hay que tener en cuenta que también para el sinterizado pues usamos alta temperatura. Hoy en día los cerámicos más importantes, los cerámicos estructurales más importantes son la alúmina, ¿sí? Donde la alúmina generalmente lo escribimos con la fórmula Al2O3, ¿listo? La zirconia, que la encontramos como ZrO2, ¿listo? De esta zirconia podemos encontrar varias variaciones, valga la redundancia, donde podemos encontrar una zirconia cúbica estabilizada, que la encontramos en la literatura como CSZ, ¿cierto? Otra que es la parcialmente estabilizada, que es la PSZ. También podemos encontrar una zirconia con policristales tetragonales, que es una fase metastable. Generalmente se usa, lo vamos a ver más adelante, en procesos de endurecimiento, donde pues vamos mediante una expansión volumétrica podemos generar un endurecimiento en el cerámico. Esta metastable se escribe como TPZ, ¿ok? Que nos generará, perdón, cerámicas endurecidas con zirconia, que las encontramos generalmente como ZTC. ¿Ok? Adicional a estos principales cerámicos, también podemos encontrar algunos aditivos que se usan generalmente para los procesos de sinterizado y agentes estabilizadores de la zirconia, como son la itria, que se escribe Y2O3, ¿cierto? O3, perdón. Otra que es el nitruro de silicio, que es el Si3N4, y los carburos de silicio, que los encontramos como SiC. ¿Okay? Estos cerámicos se caracterizan por tener una alta resistencia, pero pues una muy baja utilidad. Esta baja utilidad y baja resistencia a la propagación de las grietas, que no es más que la inhabilidad de deformar plásticamente, o sea, si yo tengo la capacidad, o bueno, no tengo la capacidad de deformar plásticamente, pues la propagación de las grietas va a ser más fácil. Entonces, si sumo la utilidad a la baja resistencia de propagación de las grietas, pues podemos ver que obtenemos una alta diferencia entre las propiedades de tensión y de compresión. Por ejemplo, si aquí vemos este cuadro, ¿cierto? Donde pues hay diferentes materiales cerámicos, podemos ver que generalmente el esfuerzo a compresión es 10 veces el esfuerzo a tensión. Recordemos aquí pues ya les expliqué qué son estas nomenclaturas, ¿cierto?
Este cuadro que le estoy presentando es tomado del libro de Meyers. ¿Okay? Podemos ver aquí también que habla de los procesos de sinterizado con silicio, carburos de silicio. Podemos ver las fases de la circonia que les comenté. ¿Okay? Pero pues básicamente la mecánica de la fractura, ¿qué énfasis tiene? Todo parte de una grieta o un defecto que crece lentamente, ¿cierto? Y a medida que este defecto crece, pues aumenta la velocidad de liberación de energía, que lo vamos a ver más adelante, lo que se deriva en ramificaciones o bifurcaciones de la grieta. Entonces podemos ver que, por ejemplo, tenemos una grieta, un material cerámico, podemos ver una grieta y que crece establemente por un momento, y hay un momento en que empieza a presentar bifurcaciones. ¿Ok? Entonces, eso es una propiedad de los cerámicos, lo vamos a abordar un poquito más adelante. ¿Ok? Si pasamos a nuestro siguiente, dejando ya las generalidades de lado, si pasamos a hablar sobre las especificaciones del agrietamiento, ¿cierto? Donde, pues primero les propongo que hablemos como del origen de las grietas. Entonces las grietas las podemos originar desde tres partes, ¿sí? Donde las podemos generar a partir del proceso de fabricación, donde pues podemos, por choques térmicos debido a esfuerzos residuales de tratamientos térmicos, por procesos de maquinado, por porosidad, por granos aislados y adimensionales, o sea, un grano que es diferente de la matriz y crece exageradamente, o que el grano mismo está agrietado, entonces pues también me va a generar grietas, inclusiones, laminaciones. Entonces esas, entre otras, podrán ser las de producidas durante un proceso de fabricación. También están las que pueden ser causadas por un diseño eficiente, entonces generalmente son concentradores de esfuerzo, donde pues agujeros, resaltos o bordes pues me pueden generar a mí un concentrador de esfuerzos, y ese concentrador pues me desencadena una fractura. Y hay otras que pueden ser inducidas por el servicio, que pues básicamente es el maltrato, como son los impactos y pues los efectos ambientales. ¿Okay? Si hablamos ahora de los mecanismos de agrietamiento, ¿cierto? Podemos ver que básicamente son interacciones de la anisotropía de las propiedades elásticas. También puede ser interacciones de las dislocaciones internas o interacciones de las dislocaciones en los límites de grano, ¿cierto? Pero pues hay que tener en cuenta que las grietas iniciadas en cavidades e inclusiones pues pueden detenerse por los obstáculos impuestos por los mismos límites de grano. Entonces no necesariamente el límite de grano es malo. Si por ejemplo, haciendo un dibujo sobre lo que les acabo de explicar, los tres mecanismos, podemos tener, vamos a simular que estos son los granos y nuestros diversos límites de grano. Entonces hablemos primero, por ejemplo, del caso donde hay cooperación de esfuerzos, ¿cierto? Debido a la anisotropía. Entonces este es debido a la anisotropía. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí básicamente? Podemos tener un grano, vamos a hacer que estos dos granos, ¿cierto?, tienen un estado de esfuerzo de este tipo, y este es igual a este, ¿ok? Pero pues no todo es perfecto, entonces podemos tener que este está orientado a 45 grados. ¿Listo? Igual este. Entonces, ¿qué podemos nosotros experimentar, por ejemplo, en los límites de grano? Podemos ver aquí, por ejemplo, que se me pueden encontrar esfuerzos en las mismas direcciones que a la final lo que me van a hacer es incrementar la grieta que se me haya podido generar, ¿cierto? O también, cambiamos de color, por ejemplo aquí puedo encontrar esfuerzos cortantes que también van a ser compatibles, ¿cierto? Entonces todo este mecanismo me puede a mí incrementar el agrietamiento. Otro mecanismo, si volvemos a hacer el mismo dibujo, ahorremos aquí espacio.
esta representación de colmena pues es una aproximación. Entonces aquí, que en interacciones de dislocaciones internas y en los límites de grano, entonces por ejemplo, podemos tener aquí dislocaciones que vienen así en este sentido y otras que vienen acá. Entonces cuando ellas están avanzando, pues me van a generar esfuerzos en los límites de grano. O también podemos tener aquí lo que llamamos los twins o matlas. ¿Listo? Donde pues al final del ejercicio, igual que en este caso, pues vamos a tener un agrietamiento que aumenta. ¿Ok? Y ahora el tercero, coloquemos aquí el nombre por dislocaciones. ¿Listo? Entonces si volvemos a hacer un último ejemplo de los que les comenté, ¿vale? Entonces este podría ser por esfuerzos residuales. Entonces, parecido a este caso, vamos a tener esfuerzos que van a presentarse en los límites de grano. O sea, estos dos están muy relacionados, ¿cierto? Pues esfuerzos compatibles se van a sumar y me van a incrementar como tal el agrietamiento. O también puedo presentar el caso en que ya tengo unas grietas inducidas aquí en los límites de grano. Entonces cuando ya tengo este caso, pues va a ser aún más fácil la propagación. ¿Ok? Entonces, si hablamos un poco sobre, por ejemplo, esto sumado a las altas temperaturas, podemos ver que los cerámicos a altas temperaturas se van a comportar muy parecido a los materiales metálicos, donde pues vamos a presenciar un fenómeno de creep o termofluencia, donde una vez la grieta se propaga, pues requerirá mayor energía para seguirlo haciendo, y si no y si no posee esa energía, pues ella va a tender a detenerse. ¿Okay? La mayoría de los límites de grano de las cerámicas industriales contienen fases vítreas, y estas van a ser débiles y viscosas. Entonces generalmente a altas temperaturas, pues por la temperatura de transición vítrea, voy a generar microgrietas en los límites de grano. Entonces ellos van a sufrir un poco cuando los someto a altas temperaturas, y los esfuerzos dependerán básicamente de parámetros microscópicos que están estadísticamente distribuidos. El señor Weibull fue el que desarrolló toda esta teoría, pues no voy a ahondar mucho sobre el tema, pero pues por si lo desean buscar. ¿Okay? Si hablamos ahora sobre la asistencia del ambiente, entonces también va a pasar algo parecido como con los metálicos, donde vamos a presentar corrosión-esfuerzo o SCC o Stress Corrosion Cracking, en los cuales pues se va a propagar la grieta también en ciertos ambientes, ¿cierto? Especialmente agua, y esto se presentará mayormente en los materiales, cerámicos sin fase intergranular, sin fase vítrea intergranular. Lo que quiere decir que pues todo este agrietamiento o esta cooperación del ambiente se va a deber básicamente al carácter iónico del oxidante, si es más iónico o menos iónico, porque pues al entrar con cooperación con el agua, pues vamos a tener algunos problemas. ¿Listo? Vamos a quitar este dibujo para que no se confundan. ¿Ok? Entonces, ahora entrando un poco sobre, ahora sí, la teoría de la mecánica de la fractura, ¿sí? Entonces, hay que decir que, por ejemplo, en los cerámicos no se presenta deformación por deslizamiento de dislocaciones, ¿sí? Porque, pues, gracias a la presencia de enlaces covalentes, esto no va a ser posible. Para el caso de la fractura, vemos que como tal no existe una teoría totalmente satisfactoria para describir el comportamiento de las microgrietas a un nivel atómico, pero pues se han desarrollado algunas teorías que bajo ciertas consideraciones pues se pueden aplicar a nuestros estudios. Una teoría muy útil y la que más se usa, creería yo, es la de la mecánica de la fractura elástica lineal, donde esta, como tal, no entra en un detalle a una escala atómica, sino pues lo lleva a una escala un poco mayor. ¿Listo? Entonces, en el capítulo 3, como estábamos viendo, teoría de la mecánica de la fractura,
índice A, perdón, los concentradores de esfuerzo, básicamente de las grietas. Entonces, hablemos un poco cómo será la morfología de una grieta. Donde pues tenemos una grieta de esta forma, ¿cierto? Donde al aplicar un esfuerzo, en este sentido, y pues dándole un poco de dimensiones al asunto, vamos a tener que esta medida es 2b, ¿cierto? Y cambiamos de color, y esta medida, hago por aquí arriba para que no interrumpa el dibujo, esta medida va a ser 2c. Entonces, la ecuación de esta elipse va a ser xy sobre c al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado, y esto va a ser igual a 1. Aquí nosotros tenemos que hablar de algo que se llama el radio de curvatura, que está definido como ρ, lo pueden encontrar también como r, depende de la literatura, como b al cuadrado sobre c. ¿Sí? Ahora, si hablamos sobre el esfuerzo que puede sentir una grieta, que me faltó escribir que esto es un esfuerzo, ¿cierto? Este esfuerzo en la dirección y, la plano y, dirección y, no va a ser más que sigma, que estoy aplicando, por 1 más 2c sobre b. ¿Listo? Si lo llevamos a términos del radio de curvatura, tenemos que escribirlo de la forma sigma, que va a ser igual a sigma, por 1 más 2 veces el radio de el ancho de la grieta sobre el radio de curvatura. Todo eso elevado a la 1/2, cerramos el corchete. Hay que explicar, bueno, tener la claridad que cuando hablamos de C, estamos hablando de la mitad de una grieta, ¿sí? Ya vamos a ver eso más adelante, pero pues en este caso, cuando es una grieta interna, 2C es la longitud total y C va a ser la mitad de la grieta, ¿ok? Esta fue como una primera aproximación que hizo el señor Ingalls, que les pido que la recuerden porque pues la vamos a usar un poco más adelante. Pues así está definida el esfuerzo en una grieta, ¿ok? Ahora, si hablamos sobre los esfuerzos que podemos presentar en la punta de una grieta, pues tenemos que recurrir a una ecuación que desarrolló un señor que se llama Orowan. Lo voy a escribir aquí por si lo quieren buscar. ¿Listo? Donde él que planteaba. Él planteaba que la energía necesaria o teórica para romper un enlace a nivel atómico va a ser igual a el módulo elástico por sigma S, por sigma gamma, perdón, S, sobre A sub 0. Todo esto a la 1/2, donde gamma sub S, o gamma S, o gamma solamente, la llamaremos energía termodinámica de superficie. ¿Okay? Y si ahora retomamos la suposición de Ingalls, ¿cierto? Pero decimos que la relación, o sea que C va a tender a ρ, ¿cierto? Obtenemos que la de Ingalls se nos va a convertir en un sigma máximo que se reduce a 2 veces sigma por C sobre ρ, y todo eso a la 1/2. Ahora, si igualamos esta con esta, obtendremos una ecuación que la llamaremos el esfuerzo de fractura, ¿sí? Que no va a ser más que módulo elástico por la energía termodinámica de la superficie, ¿cierto? Sobre 4 veces la mitad del ancho de la grieta por el radio de curvatura sobre
A sub 0. A sub 0, recuerden que es la distancia interatómica. Estamos hablando a nivel atómico. Bueno, ahora, si hacemos una suposición, si ρ o el radio de curvatura va a ser igual a la mitad de la distancia interatómica, pues este sigma f o de fractura se me va a convertir en E por gamma sobre 8 veces el ancho de la grieta, y todo eso elevado a la 1 medio. ¿Ok? Entonces esta fue como la primera aproximación de los esfuerzos que se puede presentar en la punta de una grieta. Aquí les presento un cuadro donde para diferentes materiales y pues diferentes direcciones en el plano podemos ver los valores aproximados de estos que les acabo de presentar. Entonces, donde está el módulo elástico medio en gigapascales, la energía termodinámica de superficie, que es, pues, tiene lógica que sea energía por unidad de área, por eso vemos la unidad de joules o julios sobre metro cuadrado, y la energía teórica, que es esta, en gigapascales. Entonces, vean la diferencia entre las unidades. Esta, como es a nivel prácticamente atómico, pues bastante pequeño. ¿Entendido? Ahora, si pasamos a hablar como tal ya de las formulaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia, ¿sí? Tenemos que hablar de, primero, la teoría de Griffith para un sólido frágil. Entonces, empecemos hablando porque las puntas de la grieta pues tendrán dimensiones tal que es imposible aplicar cambios de elasticidad, ¿sí? O sea, aplicar los principios de elasticidad, porque pues las grietas son de un tamaño muy pequeño. Entonces Griffith desarrolló, creo que en el año 1949, si no estoy mal, desarrolló una teoría que se basaba en las consideraciones energéticas, siendo esta entonces como tal la base que se usó para la mecánica de la fractura. Entonces, ¿cómo la planteó él? Él partía de la primera ley de la termodinámica, donde decimos que la variación de la energía interna va a ser igual a la variación del flujo de calor menos la diferencia en el trabajo, ¿cierto? Donde este dW en el trabajo pues va a ser negativo cuando tengo trabajo externo, ¿cierto? Entonces colocamos aquí cuando tengo un trabajo externo. ¿Listo? Ahora, hablemos sobre este dQ. Este dQ lo vamos a suponer como 0. ¿Por qué? Porque el cambio, o sea, el cambio de agrietamiento o el incremento del tamaño de la grieta va a ser tan rápido, se va a suponer tan rápido que no va a haber tiempo como para generar o ceder calor, o para dar o recibir calor. Entonces, si pensamos en una grieta de tamaño C, que al final del ejercicio se me va a volver C más DC, ¿cierto? Tengan en cuenta esta apreciación. Y ahora, la variación de la energía interna va a ser igual a una U sub E más U sub S, ¿cierto? Donde esta es la energía elástica almacenada y esta es la energía de superficie de la grieta. ¿Ok? Ahora, si dW más du sub E, o sea, elástica, es más grande que la de la superficie, pues es donde vamos a tener el crecimiento de la grieta. ¿Ok? Si lo escribimos en términos de la ecuación, entonces tendremos que du sub E más U sub S más W, ¿cierto? Sobre DC, que es lo que les acabo de decir acá, empiezo con C más DC, ¿cierto? Va a ser igual a 0. Entonces, cuando esta relación se cumpla, es que voy a tener el crecimiento de la grieta. ¿Listo? Ahora también la teoría define que la variación del trabajo va a ser igual a 2 veces, a menos 2 veces, perdón, la variación de la energía elástica interna o almacenada. ¿Listo?
Si pasamos a definir las energías como U sub S, la podemos definir como 4 veces la energía termodinámica de superficie, ¿cierto? Por el ancho de la grieta, por el espesor. Esta definición pues no es muy aconsejable. C trabaja más bien con 4 veces gamma por C. Y esta pues va a ser por unidad. Entonces dejo aquí por unidad de longitud de la grieta. ¿Listo? Si queremos llegar a usar esto y a la vez usar esto, pues tenemos que definir también la energía elástica almacenada, donde la definieron como pi por c al cuadrado por el esfuerzo aplicado al cuadrado, ¿cierto?, sobre el módulo elástico. Este caso es para esfuerzo plano. ¿Ok? La de formación plana, pues no la voy a escribir, pero pues también hay una ecuación desarrollada para el caso de la energía elástica almacenada para deformación plana. ¿Ok? Todo este análisis al final del ejercicio nos va a llevar a una ecuación que también va a ser un esfuerzo de fractura que va a ser igual a 2 veces el módulo elástico por gamma sobre pi por el ancho de la grieta, y todo eso a la 1/2. De nuevo, esta es para esfuerzo plano. ¿Ok? Hay una desarrollada para deformación plana que incluye el módulo de Poisson, pero pues no lo vamos a trabajar acá. ¿Ok? Ahora si pasamos al siguiente postulado, donde pues ya hablamos de la teoría de Griffith para un sólido frágil. Ahora pues podemos hablar del modelo que desarrolló Irwin, que como tal es el factor de intensidad del esfuerzo. ¿Ok? Para hablar del factor de intensidad del esfuerzo, entonces, para no cambiar de página, primero hablemos de los modos de carga que puede presentar un elemento que puede tener una grieta. ¿Ok? Entonces, si definimos unos diferentes modos de carga, ¿listo? Vamos a tener 3 modos de carga diferentes, donde el primer modo, primero definamos un eje coordenado, ¿cierto? Z, X, Y. Entonces tenemos 3 modos de carga. Un primer modo de carga que va a ser un modo de tensión, que como tal me va a tender es a separar las grietas. ¿Ok? Un modo de carga 2, que va a ser un cortante en la dirección X. ¿Listo? Y un modo de carga 3, ya tengo de color, ¿listo? Que va a ser un modo de carga 3, que pues también va a ser un cortante pero en la dirección Y. ¿Listo? Para esto, el señor Irwin desarrolló una ecuación en coordenadas polares y con notación tensorial, ¿cierto? Donde decimos que el esfuerzo con coeficientes I, J y M va a ser igual a Km, ¿cierto?, sobre 2 veces pi por el ancho de la grieta a la 1/2, ¿cierto?, por un factor también de I, J, M, que va a ser en coordenadas polares. ¿Listo? No voy a ahondar mucho en esta ecuación, que es lo más importante que nos concierne acá, es este Km, donde este Km, la M puede obtener los valores de 1, 2 o 3, que van a ser como tal los modos de carga. ¿Listo? Hay que hacer también una salvedad, que podemos tener 3 Ks, ¿ok? KI y KI sub C. Entonces este K es el factor de concentración de esfuerzo. Entonces este es factor de concentración. El KI va a ser el factor de intensidad.
y este va a ser la tenacidad de la fractura, que la vamos a hablar más adelante. ¿Ok? Este generalmente es una relación entre el esfuerzo máximo y el esfuerzo que yo estoy generando en la grieta. ¿Vale? Dicho esto, pues podemos ver que basado, como les dije anteriormente, basado en la geometría de la grieta, pues yo puedo tener diferentes modos de carga. Vamos a hablar solamente de 3, ¿cierto? ¿Dónde? Primero, si yo tengo una carga en esta dirección, así, esto es un sigma, tengo aquí cortantes en este sentido, taos, ¿ok? Y tengo cortantes, esto es positivo y esto es negativo. ¿Qué quiere decir? Que este va a ser el modo de carga 2, el modo de carga 3, por así decirlo, y este va a ser el modo de carga 2, ¿sí? Los cortantes los estoy viendo fuera del plano. Para el primer caso, aquí vamos a tener un KI, K1 o KI, que va a ser igual a sigma por la raíz de pi c, donde aquí generalmente se escribe un factor y, que es un factor geométrico, ¿cierto? Aquí pues ustedes pueden encontrar que a veces el y incluye la raíz de pi, ¿sí? O hay veces lo excluye y es solamente un valor. Entonces de la literatura que yo lo saqué, pues lo vemos de esta forma, ¿sí? Pero pues tener en cuenta que es un factor geométrico. Aquí este va a ser un modo de carga 2, ¿cierto? Donde pues vamos a seguir esta misma notación, pis, y el y va a ser igual a raíz de pi, y en este caso modo de carga 3, ¿cierto? También el cortante que estoy aplicando por la raíz de pi por c, y de nuevo el y es la raíz de pi. ¿Listo? ¿Ustedes cómo encontrarán de pronto la ecuación en otra literatura? La pueden encontrar como la raíz y pi por c. Entonces por eso les digo, en este caso el y, factor geométrico, está incluyendo el pi. A veces es solamente un número, entonces para que no se confundan en ese sentido. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Cuando se encuentra un equilibrio, ¿qué quiere decir un equilibrio? Cuando se inicia la propagación, pues aparece el término que les mencioné aquí, que es la tenacidad de la fractura. ¿Qué quiere decir? Que cuando estos dos son iguales, voy a alcanzar una situación de equilibrio. ¿Cómo se describe ese equilibrio? Básicamente es, si hacemos una gráfica de cómo va a ser el factor de intensidad KI versus la rata con la que crece, o la velocidad con la que crece la grieta, ¿sí? Velocidad de agrietamiento, ¿sí? Podemos ver que aquí tenemos tres zonas bien marcadas, donde cambiamos el color para entenderlo mejor. Vamos a presenciar un comportamiento de esta forma, ¿cierto? Donde el segmento 1, la fase 1, fase 2 y la fase 3. En la fase 3, ¿qué pasó? Pues aquí tengo la tenacidad de la fractura y prácticamente llegué a ella. Entonces esta fase, la fase 1, va a tener una completa influencia del ambiente, ¿cierto? Aquí va a haber una combinación del esfuerzo con el ambiente. Y aquí pues ya solamente esfuerzo, ya no va a haber ninguna cooperación del ambiente. ¿Ok? Por eso vemos que aquí hay una especie de estabilidad en la velocidad con la que crece el grano, porque pues el ambiente está cooperando y ahora es el esfuerzo. ¿Listo? Si hablamos ahora en términos numéricos, les presento aquí una tabla con los principales materiales que les comenté, ¿cierto? Donde pues podemos ver la tenacidad de la fractura de diferentes, por ejemplo aquí está la alúmina, la zirconia que les comenté, los carburos de silicio, carburos de titanio, carburos de tungsteno, donde vemos que el valor puede ir desde 0.8 más o menos hasta 20, ¿sí? Y pues la
las unidades van a ser megapascales por metro, por raíz de m o de metro, o puede ser también en PSI, raíz de pulgada, depende del sistema en el que esté trabajando. ¿Listo? Ahora empezamos con capítulo 3, subcapítulo C, subcapítulo I, 3I, perdón, donde vamos a hablar de Irwin y cómo él planteó la tasa de liberación de energía, que es otro desarrollo que se hizo para este asunto, donde, aquí sí cambiamos, porque ya es un tema nuevo. Entonces, ¿cómo se plantea? La tasa de liberación de energía o la rata de liberación de energía la denotamos con la letra G, donde va a ser en términos de área. Entonces se plantea que la variación del trabajo respecto a la variación de área más la variación de la energía interna elástica almacenada, ¿cierto? A, que tenemos energía por unidad de área, ¿sí? Pues este valor, no voy a explicar, no voy a hacer el desarrollo matemático de este, pero pues vamos a tener como tal un valor crítico de esta ecuación. Ese valor crítico lo vamos a llamar R, que va a ser la fuerza de resistencia de la grieta. Fuerza de resistencia de la grieta. ¿Ok? Donde, si hacemos una comparación con la energía termodinámica de superficie, podemos decir que R va a ser igual a la variación de la energía de superficie sobre la variación del área, o respecto a la variación de área, que no va a ser más que 2 veces gamma. Y recordemos que esta es la energía termodinámica de superficie. ¿Ok? Si R, ¿qué me quiere decir a mí esta ecuación? Que toda la energía pues va a ser superficial, toda la energía requerida va a ser la energía superficial. Entonces, si usamos de nuevo la ecuación que vimos anteriormente, donde dW es igual a menos 2 veces el cambio de la energía elástica interna almacenada, pues obtenemos que esta ecuación G se me reduce a du de A. ¿Listo? Entonces va a ser la energía o la tasa de liberación de energía va a ser como tal un cambio de la energía elástica interna almacenada respecto al área o a la variación de área. ¿Cómo se relaciona? Ahora la pregunta de pronto que ustedes están haciendo es cómo se relaciona este G con el K. Entonces hay una ecuación para esfuerzo plano donde decimos que G va a ser igual a el KI al cuadrado sobre el módulo de elasticidad. ¿Listo? Esas relaciones son bastante útiles. Ahora, hablemos de la curva R. ¿Sí? ¿Qué es la curva R como tal? Entonces, cuando un cerámico no es idealmente elástico, o sea, cuando no podemos aplicar todo esto que hemos visto anteriormente, al que no sea elástico significa que va a presentar endurecimientos. Este cerámico, por ende, entonces va a presentar un comportamiento llamado la curva R. Entonces voy a dibujar aquí la curva R, la verdad es una curva muy fácil, donde voy a relacionar dos valores. ¿Listo? Donde voy a el tamaño de la grieta, que es C, lo hemos denotado por todo el video como C, y acá la tenacidad de la fractura, K y C. Como tal, que vamos a obtener una curva, perdón, de esta forma, donde aquí vamos a hablar de un valor C sub C, que es un valor crítico, no crítico, pero pues sí un valor clave en el asunto, que lo que me indica es que una vez se alcanza ese valor, pues voy a obtener un estado estable. Si ustedes se dan cuenta, llega un punto en que la curva mantiene una linealidad. ¿Ok? Ahora, ya terminando un poco
hablemos cómo se pueden medir esas mediciones de la tenacidad de la fractura que les mostré en la tabla, los valores, ¿cierto? Entonces hay pues muchos ensayos. Básicamente los más conocidos es uno donde se hace un ensayo de despegar una doble viga en voladizo, que la notación se escribe en inglés DCB, Double Cantilever Beam, ¿okay? Hay otro que es de torsión doble, hay otro que también es con una viga, con una entalla simple, se induce una grieta y se ve cómo se comporta. También vemos con una viga con una grieta inducida, ¿sí? Y hay otro como por ejemplo el ensayo o la entalla tipo chevron. Entonces, pues ensayos hay cantidades. Los invito a que por favor vean, los invito a ver dos ensayos donde hacemos el ensayo de doble viga en voladizo para que vean cómo es el montaje, y el de la viga con entalla simple. Como pudieron ver, pues básicamente se induce una grieta y se ve su comportamiento. Ahora, ya por último, hablemos un poco sobre los métodos de mejora de la tenacidad de la fractura. ¿Ok? Entonces, hay bastantes también métodos, pero pues yo voy a hablar de tres métodos con las que yo puedo mejorar la resistencia o la tenacidad de la fractura. Uno es con adición de grietas. Entonces, primero dibujemos tres grietas acá. Ok. Esta está un poquito exagerada, pero bueno. Y esta otra. ¿Listo? Entonces, hablemos de la primera. Si yo agrego fibras al material cerámico, pues sí, estaremos hablando de un material compuesto, pero como tal, ¿qué hacen estas fibras? Pues me van a retrasar a mí el crecimiento de la grieta porque pues van a presentar una oposición a la apertura de la grieta. ¿Listo? Tengamos en cuenta que en todos estos casos yo estoy aplicando un esfuerzo de tensión.
¿sí? La grieta es muy complicado que se propague en compresión. Entonces todo esto está pensado para mejorar la resistencia o la tenacidad de la fractura bajo, bajo comportamiento de tensión. Otro que creo que es el más usado es el de usar pues la circonia tetragonal, la que les comenté anteriormente, ¿cierto? Donde yo agrego aquella circonia tetragonal, que es una fase metastable, ¿sí? Y que a medida que la grieta empieza a crecer, va a generar que los granos o las inclusiones de circonia tetragonal se me vuelva en una circonia, por decirlo así, cúbica, donde va a ser monoclínica, ¿cierto? Entonces estas se me va a cambiar. Entonces esta va a cambiar de fase, va a cambiar de estructura. ¿Y cuál va a ser el efecto sobre la grieta? Al cambiar, entonces va a tender a ocupar más volumen y ese incremento en volumen va a generar una especie de compresión y lo que obtendremos es que se me va a retrasar la velocidad con la que me crece esta grieta. ¿Listo? Como les dije, se agregan circonias parcialmente estabilizadas, buscando que se estabilicen durante el crecimiento de la grieta. Y por último, si yo también puedo retrasar el crecimiento de la grieta con microgrietas. Entonces, como les dije anteriormente, si la grieta encuentra algún tipo de obstáculo, como en este caso, por ejemplo, si él encuentra aquí una microgrieta, lo que va a percibir pues, va a ser una reducción en su energía. O si lo vemos desde otro lado, va a necesitar mayor energía para seguir creciendo. Y como les dije, si ella no posee la suficiente energía, pues va a tender a estabilizarse. ¿Ok? Entonces, pues esto era todo por hoy. Les agradezco mucho que hayan visto el video y no olviden dar like y compartir. Que estén muy bien.